días y bienvenidos a todos a la hora de salud sobre diagnóstico prenatal. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la bióloga María Eugenia Querejeta del Servicio de Genética de Policlínica Guipúzcoa. Esta tarde nos hablará sobre la importancia de la detección temprana en malformaciones y las últimas técnicas que existen, como puede ser el array o el test en sangre materna. Al terminar la ponencia, los asistentes podrán preguntarle todas sus dudas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar sobre el diagnóstico prenatal, el presente y el futuro. Si tenéis cualquier duda en cualquier momento me podéis parar y preguntar. Bueno, empezamos pues. ¿Cuál es la finalidad de hacer un diagnóstico prenatal? Bueno, pues el fin de hacer el diagnóstico prenatal es el conocer antes del nacimiento que el feto se está desarrollando correctamente y se está formando adecuadamente. ¿Y por qué queremos hacer este diagnóstico prenatal? Pues porque se sabe que el 2 o el 3% de la población general tiene discapacidad intelectual o malformaciones congénitas. ¿Qué es lo que causa esa discapacidad o malformación? Pues se sabe que en un 7% de estos casos se deben a alteraciones en los cromosomas. Luego explicaré un poco lo que son los cromosomas. Pero en principio decir que los cromosomas se estudian al microscopio y es lo que habitualmente se estudia, o hasta hace poco se ha estudiado, cuando se dice que una gestante se hace una amniocentesis. Lo que se hace es estudiar los cromosomas del feto en el microscopio. Y las alteraciones que se pueden ver al microscopio son el 7 al 9% de responsables de discapacidades intelectuales o malformaciones congénitas. El 40% de las veces estas malformaciones son debidas a o bien a infecciones maternas, como puede ser la toxoplasmosis o la rubeola, o a agentes teratógenos, es decir, sustancias que pueden producir malformaciones fetales. Y luego hay un 50% de gente de población con estas discapacidades o malformaciones que no se sabe cuál es la causa. En el 50% de las veces no se sabe cuál es la causa. Y con las nuevas técnicas de array, que ya explicaremos también, que se llama también cariotipo molecular porque es parecido a un cariotipo pero con muchísima mayor resolución, pues resulta que se ha visto que en la mitad de este 50% hay una alteración en el array que se puede diagnosticar con el array y que no se puede diagnosticar con ninguna otra técnica que es responsable de esas patologías. Entonces vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre un cariotipo y un array. Cuál es el material genético, que es donde está la información genética y lo que va a poder producir patologías en el feto. Bueno, todos los seres vivos estamos formados por millones y millones de células. Bueno, esto es una representación de una célula. En el interior de cada una de las células de nuestro cuerpo está el núcleo y dentro de ese núcleo está la molécula del ADN famosa. La molécula del ADN tiene forma de doble hélice y es muy larga y está enrollada dentro del núcleo como si fuera una madeja de lana. Tenemos dos moléculas del ADN en el interior de cada núcleo de nuestra célula. Una molécula la hemos heredado de nuestro padre y otra molécula de ADN la hemos heredado de nuestra madre. Cuando la célula se va a dividir, esta molécula del ADN empieza a enrollarse sobre sí misma y llega a formar unas estructuras que son los cromosomas. Por lo tanto, y forma 23 cromosomas. Esa molécula del ADN al enrollarse forma 23 estructuras que son 23 cromosomas. Por lo tanto tendremos 23 cromosomas de nuestro padre, que vienen de la molécula del ADN de nuestro padre, y 23 cromosomas de nuestra madre, de la otra molécula del ADN. El conjunto de esos 23 pares de cromosomas es, una vez ordenados por tamaño y por forma, es el cariotipo, que es lo que habitualmente se hace en un diagnóstico prenatal, el estudio de los cromosomas al microscopio. Y por otro lado, también se puede estudiar la molécula del ADN con la técnica de array.
La técnica de array no se estudia al microscopio, se estudia con otra serie de otros sistemas. Se estudia la molécula del ADN, un número de fragmentos muy grandes, puede variar el número de fragmentos, pero los arrays que nosotras utilizamos para diagnóstico prenatal analizan 60.000 fragmentos de esta molécula del ADN. Por lo tanto, es como un cariotipo, vamos a decir, pero con muchísima mayor resolución. ¿Qué métodos existen? O sea, para estudiar el material genético del feto, por lo tanto, nos interesa tener o bien células para poder hacer o bien el cariotipo o extraer el ADN de dentro del núcleo y hacer el estudio del array. ¿Qué métodos existen para poder llegar hasta ese material genético del feto? Bueno, pues hay dos sistemas, unos invasivos, que es obtener células del feto mediante o bien amniocentesis, que es la punción del abdomen de la mujer para llegar al líquido amniótico que rodea al feto, donde hay células del feto flotando, o bien una biopsia corial, que es coger vellosidades coriales que están en la placenta y que también hay células del feto en esas vellosidades. A partir de esas células del feto que hemos obtenido, podemos hacer o bien el cariotipo, que es el estudio de los cromosomas al microscopio, o el array, que es el estudio de los 60.000 fragmentos de la molécula del ADN. Y hay una técnica también, que es la técnica del FISH, que luego explicaré un poco por encima, que es lo que la gente llama la técnica rápida, que es el estudio de las alteraciones del número de 5 cromosomas. Estas técnicas invasivas son siempre diagnósticas, nos dan un diagnóstico. Por otro lado están los métodos no invasivos, que no se hacen ni amniocentesis ni vellosidad corial. Fundamentalmente hay dos. Uno de ellos es el screening combinado del primer trimestre, que es el que ofrece la sanidad pública, y otro es el famoso test de cribado en sangre materna, que es lo que la gente le llama diagnóstico prenatal en sangre materna, pero que no es un diagnóstico prenatal, es un cribado, un cálculo de riesgo. Nosotros utilizamos uno de la casa Trisomin, pero bueno, hay otros comerciales también, otras casas comerciales que hacen el mismo análisis. Siempre un método no invasivo es un cálculo de riesgo, nunca es un diagnóstico. Vamos a explicar un poco los no invasivos. Hemos dicho que uno de ellos era el screening combinado del primer trimestre, que es el que ofrece la sanidad pública. Este otro método es un método que hoy en día se manda en todas partes, acaban mandándolo o a Estados Unidos o a China y hay que pagar por ello, se hace privadamente y de momento son caros. El screening combinado del primer trimestre hace un cálculo del riesgo para alteraciones en 3 cromosomas, el 21, que es el responsable del síndrome de Down, el 18, que es el del síndrome de Edwards, y el 13, que es el responsable del síndrome de Pato. ¿Cómo calcula ese riesgo? Se basa en unos datos que se extraen de los valores de unas hormonas y proteínas en sangre de la gestante, de la edad de la gestante y de un dato ecográfico que es la translucencia nucal o el pliegue nucal. Según estos valores se hace un cálculo de estos riesgos. Si el riesgo que nos da con esos valores es superior a una probabilidad en 250, a esa persona hay que hacerle en estudio invasivo con la amniocentesis o vellosidad corial, lo que haga falta. ¿Qué cantidad detecta? Esto no es diagnóstico, es un cálculo de probabilidades y tiene una sensibilidad del 90%. Eso quiere decir que de 100 casos que haya con una alteración de estas, detectaríamos 90. Y nos va a dar 3 casos de falsos positivos, es decir, nos va a dar, en los casos que nos dé un riesgo superior a 1 en 250, de 100 casos, 3 serán falsos positivos, es decir, se le hace luego un método invasivo y nos va a dar que no tiene ninguna de estas alteraciones. Ese es el que ofrece la sanidad pública. Por otro lado está el famoso test de cribado de sangre materna o diagnóstico prenatal, que le llaman en sangre materna, que no lo es. Y se basa en partículas, trozos pequeños de ADN fetal que van circulando en la sangre materna. La sensibilidad, con esto también se hace un cálculo de riesgo con este test para las 3 trisomías estas, la 21, 18 y 13, y también para los cromosomas sexuales. En este caso, el cálculo se hace de otra manera y cuando es un riesgo superior a 1 en 20 es cuando se hace el invasivo, porque también es un cálculo de riesgo, no es un diagnóstico. Tiene una sensibilidad francamente mayor que la del screening combinado del primer trimestre, una sensibilidad del 99%, quiere decir que de 100 casos se nos escaparía 1.
y un falso positivo 0,1% de falsos positivos. Estas técnicas no invasivas no tienen ningún riesgo de pérdida fetal. Es un cálculo de probabilidades siempre, no es un diagnóstico. Y si da positivo, siempre se hace la amniocentesis. ¿Por qué se pone el riesgo, el corte en 1 en 250? Porque el riesgo de pérdida fetal, si se hace una amniocentesis, que a veces se dice que es el 1%, no es el 1%, es bastante menor, es entre 1 en 200 y 1 en 400. Y se pone aquí el corte porque se valora hacer una amniocentesis cuando el riesgo de una alteración cromosómica sea parecido, equivalente al riesgo de pérdida fetal. Entonces, por eso se pone el corte en 1 en 250. Por otro lado están las técnicas invasivas. Hemos dicho fundamentalmente la amniocentesis y la biopsia coreal. La primera técnica, esto sirve para obtener células del feto, para poder analizar o bien mediante el cariotipo los cromosomas al microscopio o bien mediante la molécula del ADN, los 60.000 fragmentos con la técnica de Array. ¿El cariotipo qué hace? Hemos dicho que cada molécula del ADN, al dividirse la célula, formaba los cromosomas y formaba 23 cromosomas, pero 23 en la molécula del padre y 23 en la de la madre. Por lo tanto, tenemos 23 parejas de cromosomas. ¿Qué hace el cariotipo? Estudia al microscopio si hay 23 pares, es decir, 46 cromosomas, o si hay más cromosomas, alteraciones del número, más o menos de 46 cromosomas, y alteraciones de la estructura, es decir, si le falta algún trozo o le sobra algún trozo a alguno de estos cromosomas. Con el estudio de los cromosomas al microscopio podemos detectar, como ya habíamos dicho al principio, aproximadamente entre el 7 y 9% de las discapacidades intelectuales o malformaciones congénitas son debidas a alteraciones en alguno de estos cromosomas. El estudio del cariotipo se tarda 3 semanas porque para que se vean los cromosomas la célula tiene que estar en división, que es cuando el ADN se enrolla sobre sí mismo y coge la estructura del cromosoma. Aquí, en principio, un número es normal, tenemos 22 parejas hasta aquí y los 2 sexuales. Pero, si nos fijamos bien, en este cromosoma 7, vemos esa bandita negra que está cargada un poco por el rojo, por el círculo rojo, esta otra de ahí, y luego aquí tiene un trocito pequeño y aquí tiene un trocito mucho más grande. Pues bien, esto es una delección visible al microscopio, es una alteración estructural de los cromosomas. Esto solamente puede diagnosticarse por un método invasivo. De momento, por lo menos en el futuro no sabemos, pero de momento solamente por un método invasivo. Entonces, esto produce un síndrome de delección de parte del cromosoma 7 que tiene unas características, un fenotipo concreto. Pues tiene malformaciones del cráneo y de la cara, tiene hipotonía, tiene discapacidad intelectual, tiene un fenotipo que se asocia a esa región de ese cromosoma, que la falta de esa región produce esa patología. Aquí tenemos otro cariotipo que es el típico de una trisomía 21, del síndrome de Down, que es una trisomía 21. Tiene hipotonía, tiene discapacidad intelectual, tiene un fenotipo que se asocia a esa región de ese cromosoma, que la falta de esa región produce esa patología. Aquí tenemos otro cariotipo que es el típico de una trisomía 21, del síndrome de Down, que es una trisomía 21. Hace ya muchos años, bueno, 50 años así, que se descubrió que los niños o las personas que tenían el fenotipo, es decir, las características clínicas típicas del síndrome de Down, tenían 47 cromosomas, tenían una alteración en el número de los cromosomas y el que sobraba era un cromosoma 21. Bueno, como todos sabéis, el síndrome de Down también tiene unas características típicas, pues tiene retraso mental de medio a severo, tiene hipotonía, puede tener malformaciones cardíacas, tiene el cuello corto, las extremidades cortas, unas características que se asociaban a esa alteración cromosómica. Pues igual que en su día se asoció esa alteración cromosómica a ese fenotipo, cada vez se han ido asociando más cosas y aquí también se asocia, ya se sabe que siempre que falta este trozo del cromosoma, esa persona tiene ese fenotipo. Bueno, otra técnica que se puede hacer a partir de una técnica invasiva como la amniocentesis es obteniendo las células del feto con estos métodos. Esto es una célula del feto, es lo que se conoce como prueba rápida, porque en 24 o 48 horas podemos saber si tiene una de estas alteraciones
del número, una alteración de número, de cromosomas 21, 18, 13, X e Y. Son las mismas alteraciones que se estudian con las técnicas no invasivas, pero con las técnicas no invasivas no son diagnósticas y aquí sí son diagnósticas. Lo que es un cálculo de riesgo, probabilidad de tener, aquí sabemos que tiene o no tiene. Esto se hace utilizando unas sondas que van dirigidas a un trozo de la molécula del ADN que corresponden, en este caso, al cromosoma 13, las que están en verde, y al cromosoma 21, las que están en rojo. Es como si fuera un puzzle que encaja la sonda con el trozo de DNA correspondiente. Como tenemos que tener dos cromosomas 13, pues tenemos dos sondas verdes, porque la sonda estaba con ese fluorocromo verde. En cambio, para el cromosoma 21, que es una sonda que tiene un fluorocromo rojo, tenemos tres señales, lo que quiere decir que hay tres cromosomas 21. Esto, por supuesto, no se estudia una única célula, mínimo se estudian 30 células. Y lo mismo con el cariotipo, no se analiza el cariotipo de una única célula, se analiza el mínimo de 20. Y se cuentan y se miran las bandas de cada uno de ellos, etc. Bueno, estos cromosomas, el 18, el 13, el 21 y los sexuales, son las alteraciones más frecuentes dentro de las que se pueden analizar en el cariotipo y representan el 6% de las discapacidades intelectuales. Habíamos dicho que el cariotipo se podían detectar entre el 7 y el 9, es decir, esto es la mayoría de las alteraciones de las que se pueden detectar al cariotipo, pero no todas. Hay un 2% de diferencia entre esta técnica, que es invasiva, y la otra, que es un cálculo de probabilidades de que haya alguna alteración en estos cromosomas. Porque esta técnica se tarda en 24 o 48 horas, que hace falta también tener líquida métrico, pero siempre que se hace esta técnica se hace además el cariotipo. Eso por supuesto. La siguiente técnica invasiva, que es, vamos a decir, la última, nosotros llevamos ya varios años trabajando con ella, es el array. Array, que se le llama también cariotipo molecular porque es como si fuera un cariotipo porque analiza todo el material genético de la célula. Lo que se llama genoma es el conjunto, la molécula entera del ADN de una célula. Esto estudia toda la molécula del ADN. Fragmentos de ella, pero fragmentos a lo largo de toda la molécula. Como el cariotipo, que también es toda la molécula concentrada en cromosomas. Entonces, se le llama cariotipo molecular y es capaz de diagnosticar, por supuesto, todas las alteraciones que se diagnostican con el cariotipo al microscopio, que son el 7 al 9% de las discapacidades intelectuales, y además puede diagnosticar alteraciones que no se ven al microscopio, más pequeñas que eso, sean alteraciones submicroscópicas. Y con estas alteraciones submicroscópicas que se diagnostican con el array, son el 25% de las discapacidades intelectuales, es decir, la mitad de ese 50% inicial que no se sabía cuál era la causa de la discapacidad en el 50% de los casos, pues la mitad de ellos ahora se sabe que con el array se puede diagnosticar. En total, en conjunto, diagnostica el 30-35% de las discapacidades intelectuales. Aquí tenemos un caso estudiado en nuestro laboratorio de una niña que se le había hecho el cariotipo y era normal, se le había hecho estudios de actividad de cromosoma X, un montón de pruebas y eran todas normales, y se le hizo un array. En el cariotipo es el cromosoma 14, la pareja de los cromosomas 14. Como vemos, el patrón de bandas, que hay que hacer unas bandas, son normales. Este es un diagrama de lo que es el cromosoma 14, y con el array, en realidad lo que se hace es, a partir de esas células que extraemos del líquido amniótico con la amniocentesis o de la vellosidad corial, extraemos el ADN, ese ADN 60.000, marcamos 60.000 fragmentos de ese ADN y lo comparamos con otros 60.000 fragmentos de un ADN control sano. Si hay igual cantidad de ADN de la muestra que analizamos, en este caso del feto, y del ADN control, esta línea irá en el cero. Si hay pérdida de material genético en el feto, se desplaza hacia el -1. Y si hubiera ganancia, exceso de material genético, se desplazaría hacia el +1. Aquí lo que no se ve en el cariotipo, en los cromosomas del microscopio, con un array se detecta que hay pérdida en la región 14q22.2, 14q23.1. Esta región está de aquí ampliada. Cada punto de estos, rojo y verde, es uno de esos 60.000 fragmentos de la molécula del ADN que se analizan con el array. Y aquí vemos que está, pues pueden desviarse un poco del cero, pero más o menos cero, está ahí en la raya. Y aquí se desplaza totalmente al -1.
Aquí hay fragmentos de ADN, no me acuerdo cuántos había aquí, pero puede haber 100 y pico, 200 fragmentos de esos 60.000. Y aquí no está ampliado para no olvidar, pero aquí podemos saber qué genes hay en esta región y si esos genes producen alguna patología o son responsables de algún síndrome, y podemos mirar las bases de datos para ver si hay alguna delección descrita, microdelección, que no será microscopio, descrita de esta región. Y efectivamente hay un síndrome de microdelección 14Q, 22.2, 23.1, que es la pérdida de esta región. Este síndrome cursa con anoftalmia bilateral, es decir, ausencia de globos oculares, la niña tenía falta de globos oculares, tiene una hipoplasia de la hipófisis, bueno, es un cuadro serísimo, y la niña tenía todo, era un fenotipo típico de este síndrome de microdelección. Pues igual que se puede diagnosticar este síndrome de microdelección, este es un caso postnatal, pero se puede diagnosticar prenatalmente exactamente igual. Y igual que se diagnostica este síndrome, se pueden diagnosticar 127 síndromes en el array que nosotras utilizamos, 127 síndromes que están producidos por microdelección o microduplicación, es decir, por pérdida de un trozo tan pequeño que no se ve al microscopio o ganancia de un trozo tan pequeño que no se ve al microscopio. El array, esos 60.000 fragmentos que se ponen, no se ponen al azar, se ponen en las regiones. El array se puede diseñar, vamos a ver, hay que decir eso. Entonces, el diseño de ese array que nosotros utilizamos ha seleccionado regiones que ya están descritas en la literatura, que se sabe que son responsables de síndromes concretos con una patología concreta, porque en un diagnóstico prenatal no puede haber, o sea, no saber qué es. Por eso se seleccionan las regiones y se ponen en las regiones que sí que se sabe que produce patología. El resultado de estos estudios se da entre 5 y 15 días, 5 días, si hay suficiente cantidad de células, vamos a decir, en la muestra que nos envían. O si más tiempo, más días, el resultado de 15 días, si no hay suficiente cantidad de células en la muestra que nos envían, o también si la célula, o si la muestra es un poco hemática, porque al pinchar la tripa de la gestante, pues ha pinchado alguna venita y se ha sacado un poco de sangre de la gestante. Entonces hay mezcla de células de la madre y del feto y podría dar lugar a errores. Pero al cultivar las células de la sangre de la madre no crecen, sin embargo las del feto sí. Y entonces cultivamos unos días y ya podemos extraer solamente células del feto y de esas células extraer el ADN y hacer el estudio con el natal. Por supuesto, siempre detrás de todo estudio que hacemos, tanto del cariotipo como de los arrays, después, por supuesto, hay un consejo genético, un asesoramiento, una explicación a la pareja de cuál es el problema que hay. A veces hay que hacer el estudio a los padres para comparar si es una variante o no, pero generalmente no. Ya se sabe, si se sabe que está descrito un síndrome de microdelección en esa región o de microduplicación, bueno, pues se da el correspondiente asesoramiento genético y se dice qué fenotipo se espera. Entonces, las técnicas invasivas son diagnósticas, es una cosa importante diferenciar de las no invasivas que no son diagnósticas. Y sí que es cierto que tienen un riesgo de pérdida fetal entre el 0,25 y el 0,5%, es decir, entre 1 de cada 400 o 1 de cada 200. Aquí, claro, cada persona tiene que valorar, estamos comparando un riesgo de pérdida fetal con un riesgo de que pueda nacer un niño con un problema. Eso cada pareja, por supuesto, tiene que valorar. ¿Cuándo se hace cada una de estas técnicas? Esta es la semana 0, esta es la 40. En la semana aproximadamente en la 11 se hacen las técnicas de screening, es decir, de cálculo de riesgo. La biopsia corial, para extraer las biopsias coriales, se hace aproximadamente entre la 11 y la 13 semana. Esto tiene la ventaja, vamos a decir, de que es pronto, pero también tiene el riesgo de que en general bueno, pues hay un poco más de riesgo de pérdida fetal. Y si se va a hacer un cariotipo solo, no tiene, para mi gusto no tiene, bueno, los laboratorios desde luego en la calidad de los cromosomas son mucho peores, y para ver, como hemos visto antes, esa pérdida de un trozo del cromosoma 7 hace falta que haya una buena calidad de cromosomas y no se suele obtener, pero para hacer un array no importa porque se puede extraer el ADN y entonces, bueno, pues eso es una alternativa, aunque lo más extendido es la amniocentesis, que se hace entre la 15 y la 18 semana. Las dos son fuentes de células fetales y lo que se obtiene siempre son diagnósticos.
Entonces, bueno, voy a explicar un poquito cuál es la experiencia de nuestra unidad. Nosotros empezamos a trabajar con arrays postnatalmente, como en el caso de esa niña que hemos visto que tenía ausencia de globos oculares del cromosoma 14, y detectamos alteraciones en el 25% de los casos que estudiamos, que es muchísimo. Cuando ya teníamos suficiente experiencia empezamos a hacer prenatalmente y hemos hecho 1.200 estudios prenatales con arrays. En estos 1.200 casos, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos en una clínica privada, que en principio las gestantes no vienen porque haya una patología o un riesgo ya calculado por el screening de tener patología o porque tengan malformaciones ecográficas, porque en general esa gente va a la sanidad pública. En principio, bueno, pues nosotros hacemos la mayoría de los casos sin indicación, y algunos por indicación. De estos 1.200 casos encontramos 13 patologías en total, que eran el 1,08%, es decir, uno de cada 92 casos. 3 de estos estudios eran por una indicación porque tenían una malformación ecográfica o el screening había dado un riesgo elevado, y de esas 3, dos eran trisomías 21 y una de ellas era una tetrasomía de un trozo del cromosoma 12. Eso quiere decir que en lugar no solo de 2 trozos del 12, que es lo que hay que tener uno del padre y otro de la madre, tenía 4. Y sin indicación, es decir, por ansiedad de la madre porque quería hacérselo, o por edad materna superior a 35 años, encontramos 10 alteraciones. Una de ellas era una trisomía 21, otra una trisomía, es decir, 3 cromosomas 21, 3 cromosomas X, 2 cromosomas X y un Y, que tiene que ser 2X o un X y un Y, pues tenía 2X y un Y, que es el síndrome de Klinefelter. Y un mosaico, es decir, parte de las células eran normales XX y parte les faltaba un cromosoma X. Y 6 alteraciones que eran deleciones o duplicaciones submicroscópicas, es decir, que no se veían al microscopio. ¿Qué hubiéramos detectado haciendo pruebas no invasivas? Estas dos primeras son las del screening, las del cálculo del riesgo. Aquí hubiéramos supuestamente calculado el riesgo que tenía el riesgo, estas dos gestaciones y esta de aquí, de la trisomía 21. La trisomía X no, perdón. Con el combinado del primer trimestre de la sanidad pública hubiéramos detectado 3. Con el diagnóstico prenatal que se dice, el screening de sangre materna, hubiéramos detectado, además de las trisomías 21, la trisomía X y el XXY, porque no sé si me parece que no he dicho antes que el screening de sangre materna, además de detectar el riesgo para las cromosomas 21, 13 y 18, también calcula el riesgo para alteraciones de los cromosomas sexuales. Bueno, pues aquí, en este screening, hubiéramos detectado, además de las trisomías 21, la trisomía X y esta XXY. Esta no, porque es un mosaico y no lo detecta. Por lo cual habíamos detectado 5 casos. Ahora, con métodos invasivos, con el cariotipo convencional, el estudio de los cromosomas al microscopio, hubiéramos diagnosticado, además, 2 más. La tetrasomía 12, que sería el microscopio, porque es un trozo suficientemente grande, y este mosaico XXXT. Y ya con el array, hubiéramos diagnosticado estas 6 deleciones submicroscópicas y no se hubieran podido diagnosticar con ninguna otra. Bueno, diagnosticar solamente con el cariotipo convencional, por otro screening tampoco se hubiera podido detectar en particular ningún riesgo. Es decir, con el no invasivo, con los métodos no invasivos, hubieran perdido 8 patologías de estas en una población de gestantes en principio sin riesgo. Vamos con un ejemplo de uno de estos casos de delección submicroscópica que detectamos prenatalmente. Esta gestante no tenía ninguna indicación de necesidad materna. Se le hizo, siempre que hacemos un array prenatalmente o postnatalmente, se hace también un cariotipo de todas maneras. Pues porque es una técnica nueva y para... El cariotipo del líquido amniótico de esta gestante era completamente normal. Pero con el array detectamos una delección, es decir, una pérdida de un trozo submicroscópico que no se veía al microscopio. En el cromosoma 7, casualmente también, pero en el final de abajo, en la parte de arriba. Bueno, y que afectaba a un gen que se llama el gen twist. Este gen se sabe que es el responsable del síndrome de Shilton-Hodgkin. Aquí está el cromosoma 7, los 2 cromosomas 7 del cariotipo, que vemos que tienen todas sus bandas normales, no se ve que le falte ningún trozo, no se sobre ningún trozo. Este es el diagrama del esquema del cromosoma 7 con el array, y aquí vemos que hay un pico que sale hacia la izquierda, realmente es muy pequeño.
Y siempre que vemos, para que no os asustéis, si veis alguna RAI o os hacéis alguna RAI, suelen aparecer picos de estos que a veces son variantes, porque son unos trozos muy pequeños, que son variantes, pero siempre nosotros los analizamos para ver qué hay en ese pico, en ese trocito que puede faltarle. Entonces, bueno, aquí vimos que había este piquito y ampliando esta región, es esto de aquí, esta es la línea del cero donde hay rojos y verdes, pero esta zona de aquí, de pocos trozos, vamos a decir, de esos 60.000, muy pocos, 12 o algo así, estaban en la línea del -1, es decir, se habían perdido. Y se corresponden exactamente con el gen twist, que no sé si lo veo aquí, es este, creo que sí, ¿no? El gen twist 1, bueno, y con otras tablas, todo esto se puede ampliar mucho más, y de hecho lo comprobamos con otras técnicas también, y se comprobó que realmente le faltaba ese gen, y ese gen es el responsable del síndrome Este síndrome es un síndrome que produce el fenotipo típico, es craneosinostosis, es decir, que es un cierre prematuro de las suturas craneales que produce malformaciones craneales, asimetrías de la cara, malformaciones en los dedos, pueden ser sindactilias, que son dedos juntos, o falanges como que se bifurcan, discapacidad intelectual, es decir, un síndrome también. Entonces, comparando las técnicas que hemos hablado, invasivas y no invasivas, las invasivas tienen el riesgo de pérdida fetal que hemos comentado, aquí no hay riesgo de pérdida fetal. En la invasiva siempre es un diagnóstico del número y estructura de todos los cromosomas. La no invasiva es una probabilidad, un cálculo de riesgo de alteraciones del número solo de 5 cromosomas, no de los 23, y solo de número, pero de cálculo de riesgo. Entonces, si como hemos dicho al principio, el 3% de la población tiene discapacidad intelectual y malformaciones congénitas, el resto son normales. Lo que podemos diagnosticar con las técnicas, calcular el riesgo de que tengan con las técnicas no invasivas es aproximadamente el 6%. Con el FIS es lo mismo, pero es diagnóstico, pero son de esos 5 cromosomas. Con el cariotipo ampliamos estos 5 cromosomas a los 23 cromosomas y además podemos estudiar alteraciones en la estructura, como era la pérdida de ese trozo de cromosoma 7 de antes, pero siempre que sean lo suficientemente grandes como para que se vean al microscopio. Y llegamos hasta un 9% de las discapacidades intelectuales. Si estudiamos el estudio, lo hacemos con array, añadimos un 25% más, es decir, llegamos al 30-35% de diagnóstico de alteraciones que causan retraso mental o discapacidades intelectuales. Es decir, la capacidad diagnóstica no tiene nada que ver. Y como dice el Bosque, pues enfrentar a lo mejor el tipo de puntos poco frecuentes, pero tener una enfermedad rara no lo es. Las enfermedades raras son más frecuentes que las normales. Y bueno, esto es el equipo que trabajamos en la unidad de genética de política. Bueno, por supuesto, eso que no solo es importante el hacer un diagnóstico, que sin duda lo es, también es importante luego dar el correspondiente asesoramiento genético de cara a la tranquilidad también de los padres de saber, primero, saber el diagnóstico y prevenir para futuros embarazos o saber qué riesgo tienen en futuros embarazos o saber que si tienen que van a poder diagnosticar prenatalmente la alteración que hayan podido encontrar y asesorar a los por supuesto, a la gestante de la pareja y a los ginecólogos también que les hayan ¿Alguna duda? ¿Sí? Pregunta. ¿Sí se contestarte? ¿En qué casos no es aconsejable? O sea, en un embarazo, por ejemplo, gemelar, se puede hacer exactamente igual. Se pinchan las dos bolsas y el riesgo de pérdida fetal pues es el mismo. Quiero decir, el riesgo de pérdida fetal ante una amniocentesis siempre se ha dicho que era el riesgo de un 1%. Bueno, eso se dijo hace muchísimos años. Cuando tuve el hijo también pero se decía ese riesgo. Se sigue diciendo el mismo, los ecógrafos son mucho mejores, los ecografistas tienen muchísima más práctica y desde luego en Policlínica la experiencia que tenemos allí de la gente que se hace es uno en 500, no 400, uno en 500 y de hecho, bueno, yo en las últimas bibliografías que he leído
de diagnóstico prenatal, comparando precisamente, porque se comparaba mucho el invasivo con el no invasivo y tal, pues habla de un riesgo de 1 en 400. Hay que valorar eso. El riesgo. Este también es con líquido amniótico, ¿no? ¿Cuál? O sea, el array. El array es con líquido amniótico, es un método diagnóstico. Es igual que el otro, pero no, más con muchísima más resolución, pero hace falta, es que la única forma de diagnosticar es con un método invasivo. Con un método no invasivo no se puede diagnosticar nada. Se puede calcular el riesgo de alteraciones en el número de 5 cromosomas. Y eso hay que saber, luego cada uno, por supuesto, decide lo que mejor le parece, pero hay que saber en qué se están moviendo. En el caso de ese tan complicado de esa niña, ¿por qué se ha llegado a tanto? ¿Cuál? ¿En el del cromosoma 14? Sí, la del globo ocular. Sí. ¿Por qué se ha llegado hasta? ¿Porque ya se le veía algo al principio? No, esa niña, bueno, no, de hecho no se le vio nada, se tuvo mucho lío con ello. En el embarazo no se le dio absolutamente nada y nació y sí se le vio que tenía, por supuesto, ausencia de globos oculares, etc. Y se le fueron haciendo pruebas y más pruebas a ver si se veía cuál era la cosa y no encontraron ninguna causa. Y cuando la niña tenía 9 años, que fue cuando nosotros empezamos a hacer los arrays postnatalmente a niños que tenían problemas pero no se sabía cuál era la causa, pues una fue ella. Y vimos que le faltaba ese trozo, en ese trozo hay unos genes que ya se sabe que uno de ellos produce la falta de, quiero decir que, bueno, cuadraba todo perfectamente. Cada enfermedad de estas individualmente es muy rara. Es decir, igual, pues eso, una enfermedad rara es aquella que se da, me parece que es entre 1 en 2000, como máximo. Y estas enfermedades son individualmente, estos síndromes son individualmente muy raros. Pero como estudiamos toda la molécula de la ADN y estudiamos 127 síndromes a la vez, pues hay que multiplicar, no es exacto, pero bueno, hay que multiplicar cada uno de la frecuencia de esos síndromes por todos los que se pueden diagnosticar a la vez, ¿no? Entonces es muchísimo mayor que el síndrome de Down, porque el síndrome de Down al final que parece que el diagnóstico prenatal solo es para el síndrome de Down. Y bueno, cuando no se podría hacer otra cosa me parece bien, pero si hay otras técnicas que son capaces de diagnosticar muchas más alteraciones responsables de síndromes que cursan con una patología mucho más seria que el síndrome de Down. ¿Por qué no? O sea, que decir que a mí me parece que es una arma que tenemos ahí que ¿Y hasta qué semana se puede hacer esto? Esto se hace, en principio, la semana ideal es la 16 para hacer el array, porque ahí ya hay suficiente material, células del feto, como para poder hacer directamente. Entonces, en 5 días está el resultado. Si se hace antes, en general, no hay suficiente material. Entonces hay que cultivar las células y entonces cuando se tarda 15 días. Bueno, lo ideal yo creo que es en la semana 16, entre la 16 y la 17, para hacer el array. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias por venir y recordaros que el 26 de octubre hay el siguiente aula de salud sobre ginecología que lo dará la doctora Leire de Puri. Gracias. Gracias.